Evangelio de hoy. Lunes 20 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículo 13 al 21. En aquel tiempo alguien de la multitud le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o árbitro? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Entonces les contó una parábola, diciendo: La tierra de un hombre rico produjo mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo donde almacenar mis frutos? Y dijo: Esto haré, derribaré mis almacenes. Y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes, guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio. Esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros. Y no es rico para con Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La avidez y la condición humana. En el pasaje de Lucas, Jesús narra la parábola del rico insensato. Este texto se inserta en un contexto donde Jesús, rodeado de multitudes, es interpelado por uno de los presentes, que, en lugar de buscar una enseñanza espiritual o moral, solicita una intervención en un asunto material. La herencia. La petición de este hombre no solo revela una lucha por lo material, sino que también pone de manifiesto una de las mayores luchas internas de la humanidad: el deseo desmedido de posesiones y la avaricia. Jesús, al responder, no se limita a dar una solución legal o temporal, sino que ofrece una lección profunda sobre la verdadera riqueza, el valor de la vida y las prioridades espirituales. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la relación que tenemos con los bienes materiales y el impacto que esta relación tiene en nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. El contexto de la solicitud, la búsqueda de lo terrenal. El comienzo de este pasaje es llamativo. Un hombre en la multitud se acerca a Jesús y le pide que resuelva una disputa sobre la herencia. Este acto ya revela una tensión entre lo que es realmente importante y lo que no lo es. La herencia, en tiempos de Jesús, era un asunto de gran relevancia, pues la transmisión de bienes y tierras definía la estabilidad social y económica de las familias. Sin embargo, al pedir que Jesús intervenga en un asunto de naturaleza material, el hombre revela que no está buscando la sabiduría divina ni la justicia, sino más bien una solución que satisfaga su propio interés. Jesús, al ser llamado para intervenir en este conflicto terrenal, se aparta del camino común de la mediación lega. Él se enfoca en algo mucho más profundo: el corazón humano y su relación con las riquezas. El dividir y la injusticia, una llamada a reflexionar. El hecho de que el hombre le pida a Jesús que divida la herencia entre él y su hermano refleja una visión parcial y egoísta de la vida. El deseo de dividir y poseer está relacionado con el deseo humano
de acumular bienes para uno mismo, sin tomar en cuenta la justicia o las necesidades del prójimo. Jesús, al no aceptar este enfoque, no solo se desmarca de la intervención legal, sino que también señala el peligro inherente en la avaricia. La avaricia, en su forma más pura, no es simplemente el deseo de tener más, sino la incapacidad de ver más allá de uno mismo y de nuestras propias necesidades materiales. En este contexto, Jesús nos invita a cuestionar nuestras prioridades y nuestra relación con lo material. ¿Estamos buscando justicia o estamos simplemente queriendo más para nosotros mismos? La parábola del rico insensato, un análisis profundo. La parábola que sigue a la solicitud del hombre se centra en la figura de un rico que, tras una cosecha abundante, se encuentra con un dilema. ¿Qué hacer con su abundancia? La respuesta de este rico es aleccionadora. En lugar de compartir o reflexionar sobre cómo esa riqueza podría servir para el bien común, decide acumular más para sí mismo. Este rico, al construir graneros más grandes para guardar toda su cosecha, demuestra una actitud de apego extremo a lo material. El acto de amontonar bienes y riquezas se convierte en una manifestación de su falsa creencia de que la vida está definida por lo que se posee. Aquí, Jesús nos presenta la lógica del mundo, que ve la riqueza como un signo de éxito y seguridad. Pero nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la vida humana. Este rico insensato no solo acumula riquezas materiales, sino que también se olvida de los aspectos espirituales de la vida. Se enfrenta a la pregunta fundamental: ¿por qué amas la vida material por encima de la vida espiritual? El hombre en la parábola cree que sus posesiones le asegurarán una vida tranquila y sin preocupaciones. Pero esta es una falsa seguridad. Jesús, al describir este comportamiento, no solo lo denuncia como insensato, sino también como una forma de idolatría. Poner la seguridad en los bienes materiales, en lugar de confiar en Dios. El verdadero tesoro, ¿en qué pones tu corazón? La crítica de Jesús a este rico insensato va más allá de su forma de manejar la riqueza. Jesús señala que la verdadera seguridad y la verdadera vida no se encuentran en la acumulación de bienes, sino en la relación con Dios. La vida no consiste en lo que poseemos, sino en cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás y con Dios. El rico pensaba que su vida estaba asegurada por lo que tenía. Pero la realidad era que su vida dependía, no de sus bienes, sino de su disposición para vivir conforme a la voluntad de Dios. Aquí, Jesús nos desafía a revisar nuestras prioridades. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en las riquezas materiales que acumulamos? ¿O en los tesoros que son espirituales e eternos? Esta parábola nos invita a preguntarnos si estamos poniendo nuestra confianza en lo que el mundo ofrece o en lo que solo Dios puede proporcionar. La insensatez de vivir solo para uno mismo. Una de las enseñanzas más profundas de esta parábola es la insensatez de vivir solo para uno mismo. El rico, al hablar consigo mismo y centrarse solo en sus propios deseos, demuestra una desconexión con el prójimo y con Dios. En su mente, su vida está resuelta, y todo lo que necesita es disfrutar de sus riquezas.
Sin embargo, Jesús lo confronta con la pregunta de si, al final, su vida ha sido verdaderamente rica. La verdadera riqueza no está en el tener, sino en el dar, en la generosidad y en la humildad. El hombre que acumula para sí mismo, sin considerar a los demás, o a Dios, pierde la perspectiva de lo que realmente importa. La avaricia ciega a las personas, y su satisfacción en las posesiones materiales se convierte en una prisión para su alma. Jesús, al relatar esta parábola, nos recuerda que la vida no está hecha para ser vivida en el egoísmo y el aislamiento, sino en la generosidad y el servicio hacia los demás. La realidad de la muerte y la vanidad de la acumulación. El giro final de la parábola es sombrío. Dios le dice al rico: esta misma noche te van a exigir tu vida. Con esta afirmación, Jesús subraya la fugacidad de la vida humana y la absoluta incertidumbre de la muerte. La muerte no avisa, no respeta el tiempo ni las posesiones, y puede llegar en cualquier momento, independientemente de cuán preparados pensemos estar. La muerte revela la vanidad de vivir solo para uno mismo, para acumular riquezas que, al final, no podemos llevarnos. En este sentido, la parábola nos invita a vivir con una conciencia clara de nuestra mortalidad y de la importancia de lo que verdaderamente perdura, más allá de la vida terrenal. Las relaciones, la bondad, la generosidad y la vida en Cristo. La llamada a la generosidad y la humildad. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestras riquezas. Si bien Jesús no condena el tener bienes materiales, sí critica la actitud de acumulación egoísta y el uso exclusivo de lo material para el beneficio personal. La verdadera sabiduría radica en reconocer que todas nuestras bendiciones provienen de Dios y que debemos usar lo que tenemos para el bien común. La generosidad y la humildad son los caminos que nos permiten reconocer que nuestra vida no está definida por lo que poseemos, sino por cómo vivimos en relación con los demás y con Dios. Vivir con una perspectiva de generosidad, sabiendo que todo lo que tenemos es un don divino, es el camino hacia la verdadera riqueza espiritual. La sabiduría de vivir con una perspectiva eterna. Jesús concluye esta enseñanza con un recordatorio crucial. La verdadera riqueza no consiste en los bienes materiales, sino en ser ricos ante Dios. Esta es una invitación a poner nuestra vida en perspectiva eterna. Los bienes materiales, aunque necesarios, en el contexto de nuestra vida terrenal, no deben ser nuestra principal preocupación. La riqueza ante Dios está ligada a nuestra fidelidad, generosidad y a cómo buscamos construir un reino de amor y justicia en el aquí y ahora. Jesús nos desafía a vivir con una mentalidad que trasciende el tiempo, enfocándonos en lo que perdura y no en lo que es efímero. ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en lo que tiene valor eterno? Este pasaje, entonces, nos invita a cambiar nuestra forma de pensar y vivir, a no ser ricos solo en bienes materiales, sino a ser ricos en bondad, generosidad y fe. La invitación a la conversión de corazón. La parábola del rico insensato nos desafía a revisar profundamente nuestro corazón y nuestras motivaciones. El hombre rico pensaba que todo lo que necesitaba
Era más bienes, más seguridad material. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera seguridad no proviene de la acumulación de riquezas, sino de una vida vivida con fe, esperanza y generosidad. En el fondo, el mensaje es claro. La vida no se mide por lo que se posee, sino por la manera en que vivimos, por nuestras relaciones con los demás y con Dios. Este es un llamado a la conversión del corazón, a la necesidad de alejarnos de una mentalidad materialista y egoísta y abrazar una forma de vida que ponga a Dios y a los demás en el centro de nuestras preocupaciones. El desafío que Jesús presenta no es solo para aquellos que tienen riquezas materiales, sino para todos nosotros. Todos somos llamados a cuestionarnos cómo usamos lo que tenemos. ¿Acumulamos para nosotros mismos? ¿O compartimos lo que poseemos con aquellos que tienen menos? La generosidad no solo se refiere a lo económico, sino también a nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestra atención y nuestro amor. Al vivir de esta manera, alineamos nuestras vidas con la voluntad divina. Y esto es lo que nos permite encontrar la verdadera paz y seguridad. Aquella que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión profunda con Dios y con los demás. La insensatez de vivir solo para uno mismo. El rico de la parábola vive centrado en sí mismo. Al mirar su abundancia, se pregunta qué puede hacer para asegurarse una vida cómoda y placentera, sin preocuparse por las necesidades de los demás, ni por las consecuencias espirituales de sus decisiones. Esta actitud nos recuerda la insensatez de vivir solo para uno mismo. La vida que solo busca el bienestar personal y el disfrute de los propios placeres, sin considerar el impacto en los demás. Es una vida vacía. Es una vida que no se conecta con la esencia del amor divino, que es expansivo, generoso y preocupado por el bien común. Esta actitud insensata también se refleja en nuestra sociedad moderna, que a menudo glorifica el individualismo, el consumo sin medida y la búsqueda de la seguridad personal, a costa del bienestar de otros. El rico de la parábola nos desafía a revisar nuestras propias prioridades. ¿Estamos viviendo de manera que promueva el bien común o nos estamos enfocando en nuestra propia seguridad y comodidad? Este es un llamado a revisar nuestras prioridades y a preguntarnos si nuestras decisiones están alineadas con los valores del reino de Dios. Justicia, amor y compasión. La verdad de la muerte y la vanidad de las riquezas. El giro final de la parábola, donde Dios le dice al rico que esa misma noche se le exige la vida, es un recordatorio impactante de la fragilidad de la vida humana. No importa cuán rico seas. No importa cuán preparado te sientas. La muerte es un recordatorio de que todo lo que hemos acumulado en la vida material no tiene valor eterno. La vanidad de las riquezas se revela en el hecho de que no podemos llevar nada con nosotros. Las riquezas que tanto cuidamos y protegemos se quedan aquí, mientras que lo único que realmente tiene valor es nuestra relación con Dios, las personas que hemos amado y las buenas obras que hemos hecho. Este recordatorio sobre la muerte es especialmente relevante en un mundo que muchas veces
Busca alejar la idea de la muerte y hacerla irrelevante. Sin embargo, la muerte es una realidad que nos conecta con la verdad de nuestra existencia. Nos recuerda que debemos vivir plenamente. No para acumular, sino para amar, servir y compartir. Nos invita a vivir con una conciencia de nuestra fragilidad. Y a centrarnos en lo que realmente importa. Lo que perdura más allá de este mundo. La vida eterna, la verdadera riqueza. La invitación de Jesús en esta parábola es clara. Debemos ser ricos ante Dios. Esto implica vivir según los principios del reino de Dios, donde la riqueza no se mide en términos materiales, sino espirituales. El rico insensato vivió su vida como si solo lo material tuviera valor. Pero el verdadero tesoro está en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, en amar a los demás, en ser generosos y en practicar la justicia. Al hacer esto, nos hacemos ricos no solo en este mundo, sino en el mundo venidero, donde las riquezas materiales pierden su poder. Y solo nuestras acciones y corazones siguen vivos. La verdadera riqueza no es aquella que podemos acumular, sino la que podemos ofrecer: amor, justicia, misericordia, compasión, generosidad. Estas son las riquezas que Dios valora y las que, según la enseñanza de Jesús, nos preparan para la vida eterna. Vivir con una perspectiva de eternidad nos permite soltar nuestro aferramiento a lo que es temporal y abrazar lo que es verdaderamente importante: las relaciones, el amor, la justicia y la paz. Vivir con generosidad y gratitud. En última instancia, la parábola del rico insensato nos llama a vivir de manera más generosa, a poner nuestra confianza en Dios y no en nuestras riquezas materiales, y a vivir con una visión más amplia que nos conecte con los demás y con lo eterno. Jesús nos invita a cuestionarnos no solo acerca de nuestras riquezas, sino también sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos usando nuestros recursos para el bien común? ¿Estamos buscando tesoros en el cielo? ¿O estamos aferrándonos a lo que es perecedero? Es fundamental que nos detengamos a reflexionar sobre cómo gestionamos nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestros bienes materiales, al tomar decisiones que reflejan la generosidad y el servicio a los demás. Nos acercamos a la vida que Jesús nos llama a vivir. Una vida de amor, sacrificio y compasión. Solo al centrarnos en lo que realmente importa, el amor a Dios y al prójimo, podemos ser verdaderamente ricos, en el sentido que Jesús propone. Esta es la verdadera riqueza que nunca se desvanecerá, la que nos lleva a la vida eterna. El desafío de vivir para los demás. El rico insensato se centró en sí mismo. Vivió para satisfacer sus propios deseos y necesidades, sin considerar a los demás ni las consecuencias de sus actos. La vida que Jesús nos propone es radicalmente diferente. Es una vida de servicio y generosidad. Nos invita a ser conscientes de las necesidades de aquellos que nos rodean, a compartir lo que tenemos, a poner a los demás por encima de nuestro propio confort. Esta es la verdadera medida de una vida bien vivida. No cuántos bienes poseemos, sino cuántos hemos dado y compartido. La vida de abundancia es aquella que fluye a través de nosotros para beneficiar a los demás, no la que se estanca en nuestro egoísmo. La perspectiva eterna.
Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a vivir con una mentalidad de corto plazo. El éxito, la seguridad, la felicidad son vistos como logros materiales o inmediatos. Sin embargo, la vida que Jesús nos propone tiene una perspectiva eterna. Nos recuerda que nuestras vidas no son solo para este mundo, sino para la eternidad. El verdadero sentido de la vida se encuentra cuando vivimos con esta visión. Lo que hacemos en este mundo tiene un impacto en la eternidad. Las decisiones que tomamos, nuestra generosidad, nuestra compasión, nuestras obras de justicia son las que definirán nuestra vida más allá de la muerte. Esta es la riqueza verdadera. Vivir con los ojos puestos en el reino de Dios. El tesoro en el corazón. Jesús nos invita a ver el corazón humano como el lugar donde se guardan los tesoros más valiosos. El corazón humano es el espacio donde se cultiva la generosidad, la humildad, la compasión y el amor. No son las posesiones materiales las que nos definen, sino lo que guardamos en nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de amor y generosidad, nuestros actos reflejarán esos valores. Si está lleno de egoísmo, de codicia o de envidia, nuestros actos lo reflejarán igualmente. La verdadera riqueza se mide por lo que guardamos en nuestro interior. Vivir con un corazón limpio y generoso es la verdadera meta. Y es lo que nos hace ricos ante Dios. La inseguridad de las riquezas materiales. La parábola del rico insensato también nos enfrenta con la fragilidad de las riquezas materiales. Todo lo que tenemos en este mundo es temporal. Las casas, los autos, las cuentas bancarias. Todo lo que acumulemos, en última instancia, quedará atrás. Nada de eso nos seguirá más allá de la muerte. Jesús nos invita a no poner nuestra seguridad en lo que es pasajero, sino en lo eterno, en el amor de Dios y en nuestra relación con Él. Las riquezas materiales pueden ser un instrumento útil si se usan con sabiduría, pero no pueden ser nuestra fuente de seguridad. Solo en Dios encontramos un refugio eterno. El egoísmo, el velo que nos impide ver a Dios. El egoísmo, el afán de acumular sin límite, ciega al ser humano. Nos aleja de las necesidades de los demás. Y nos impide ver la presencia de Dios en nuestro prójimo. Jesús, a través de esta parábola, nos hace ver que la verdadera vida no se encuentra en la posesión material, sino en una vida de generosidad y servicio. El egoísmo nos aleja del reino de Dios, porque nos convierte en seres cerrados, incapaces de ver a los demás como hermanos y hermanas. La verdadera riqueza se encuentra en abrir el corazón a los demás, en ver en cada persona el rostro de Cristo, en poner el bien común por encima de nuestros intereses personales. El llamado a la conversión. La parábola del rico insensato no es solo una advertencia, sino también un llamado a la conversión. Jesús nos invita a cambiar la manera en que vivimos, a dejar atrás la mentalidad materialista y egoísta que prevalece en el mundo. Nos llama a poner a Dios en el centro de nuestras vidas y a vivir para los demás. Esto implica una conversión interior, un cambio radical en nuestra forma de pensar y actuar. Es un proceso continuo de purificación, de dejar atrás el pecado y las ataduras que nos alejan de Dios.
Y de vivir con un corazón generoso, dispuesto a dar y a servir. La generosidad, el camino hacia la plenitud. Ser generosos no solo se refiere a dar dinero, sino a dar de nosotros mismos. El tiempo, el amor, la atención, la escucha, el acompañamiento. Son también formas de generosidad. La verdadera generosidad no es una acción aislada, sino una actitud que impregna toda nuestra vida. Al ser generosos, no solo ayudamos a los demás, sino que también crecemos en plenitud y en comunión con Dios. Al compartir lo que tenemos, experimentamos la alegría de ver a otros felices. Y esa es una de las riquezas más grandes que podemos experimentar en la vida. La generosidad nos conecta con la vida misma. Nos abre a la abundancia de Dios. La urgencia de vivir con responsabilidad. La parábola también nos invita a vivir con responsabilidad. A ser conscientes de que nuestra vida tiene un propósito que trasciende a este mundo. Dios nos da todo lo que tenemos como un regalo. Y somos responsables de cómo lo usamos. Vivir responsablemente significa ser conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones, especialmente aquellas que afectan a los demás. Ser responsables con nuestras riquezas, nuestras relaciones, nuestro tiempo. Es una forma de honrar el don de la vida que Dios nos ha dado. No podemos vivir como si todo fuera solo para nuestro disfrute, sino que debemos vivir para contribuir al bienestar de la humanidad y al reino de Dios. El don de la vida eterna. La vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza en el aquí y el ahora. Cuando vivimos según los principios del reino de Dios, estamos ya participando de esa vida eterna. Al amarnos los unos a los otros, al practicar la justicia, la misericordia y la generosidad, estamos viviendo lo que será nuestra realidad plena en la presencia de Dios. Jesús nos invita a no esperar a la muerte para empezar a vivir en el reino de Dios, sino a comenzar ahora mismo. La vida eterna comienza cuando hacemos de Dios y de su voluntad el centro de nuestra existencia. La llamada a vivir con propósito. El mensaje central de esta parábola es un llamado urgente a vivir con un propósito claro. No simplemente con el fin de acumular bienes materiales, que al final no tienen valor eterno. Jesús nos muestra cómo el sentido de la vida no radica en el éxito económico ni en el poder, sino en cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado para servir a los demás y construir un mundo más justo y lleno de amor. Vivir con propósito significa reconocer que somos administradores temporales de lo que poseemos y que nuestra verdadera riqueza no está en los bienes terrenales, sino en las acciones que construyen el reino de Dios. Cada decisión que tomamos debería estar orientada a este propósito eterno, a la gloria de Dios y al bienestar de nuestros hermanos. El reto de romper con el materialismo. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a buscar el confort material y a medir el éxito en términos de lo que poseemos. Las redes sociales, la publicidad y la cultura de consumo nos bombardean con la idea de que necesitamos más para ser felices. Sin embargo, la parábola del rico insensato nos recuerda que esta búsqueda de lo material es vacía y no puede llenar el vacío profundo
que solo el amor y la generosidad pueden sanar. Este reto de romper con el materialismo implica un cambio radical en nuestra forma de pensar y actuar. Requiere que hagamos un examen de conciencia y que evaluemos qué estamos buscando realmente: la acumulación de bienes o la construcción de relaciones que nos conecten con Dios y con los demás. Jesús nos invita a preguntarnos si estamos usando nuestras riquezas para bendecir a los demás, o si estamos perdiendo nuestra alma en una carrera sin fin hacia lo que nunca saciará nuestro corazón. La generosidad, camino de felicidad y paz. A menudo pensamos que la generosidad es algo que hacemos por obligación o por compasión hacia los demás. Sin embargo, la generosidad es una de las fuentes más profundas de paz y felicidad en nuestra vida. Cuando nos damos a los demás, nos descubrimos a nosotros mismos como seres humanos completos, capaces de amar más allá de nuestras limitaciones. La generosidad no es solo un acto aislado, sino una actitud de vida que refleja la bondad de Dios en el mundo. Al dar, no solo ayudamos a los que nos rodean, sino que también recibimos una alegría profunda que solo el acto de compartir puede dar. Es en la generosidad que encontramos nuestra verdadera humanidad. Y es a través de ella que construimos un mundo más justo y lleno de amor. La paradoja del reino de Dios. El reino de Dios es una paradoja que desafía completamente los valores del mundo. Mientras el mundo nos enseña que la acumulación es la clave para la seguridad y la felicidad, Jesús nos muestra que el camino hacia la verdadera vida es el de la renuncia y el servicio. Los que quieren ser grandes deben hacerse pequeños. Y los que buscan ser primeros deben hacerse servidores de los demás. El rico en esta parábola es un ejemplo de este pensamiento materialista y egoísta, que no tiene cabida en el reino de Dios. La riqueza terrenal, que parece un signo de éxito, en realidad puede ser un obstáculo para entrar en el reino de Dios. Jesús nos invita a vivir con los valores de su reino: humildad, sacrificio y servicio, que son los que nos conducen a la verdadera vida, no la búsqueda insaciable de lo material. La temporalidad de las riquezas. Las riquezas terrenales son efímeras. Y este es uno de los puntos más importantes que Jesús quiere que comprendamos. La muerte nos llega a todos. Y lo que poseemos no nos acompañará al otro lado. En cambio, las relaciones que construimos, el amor que damos y las decisiones que tomamos en obediencia a Dios son lo único que permanece. Cuando vivimos con esta perspectiva, nuestra actitud hacia las posesiones materiales cambia radicalmente. Ya no nos aferramos a ellas con miedo a perderlas, sino que las vemos como instrumentos para hacer el bien en el mundo. Esto nos libera del miedo y la ansiedad que trae la acumulación, y nos permite vivir con un corazón abierto, dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. La vida como regalo divino. La parábola también nos recuerda que la vida misma es un regalo divino, y que cada día que vivimos es una oportunidad para responder a este regalo con gratitud. No estamos aquí por casualidad ni para vivir solo para nosotros mismos, sino para hacer la voluntad de Dios.
y para contribuir al bienestar de la humanidad. Vivir de manera consciente, reconociendo que cada día es una bendición, nos lleva a una vida de mayor paz y propósito. La verdadera satisfacción no se encuentra en acumular bienes materiales, sino en reconocer y vivir según el propósito divino para nuestra vida, al servicio de los demás y en comunión con Dios. El llamado a la confianza en Dios. Una de las enseñanzas clave de este pasaje es la invitación a confiar plenamente en Dios. Al centrarnos demasiado en lo material, corremos el riesgo de olvidar que nuestra verdadera seguridad no se encuentra en lo que poseemos, sino en la providencia divina. Dios nos conoce, sabe lo que necesitamos y, por lo tanto, puede ser nuestra fuente de verdadera paz. Vivir con esta confianza nos libera de un miedo y de la ansiedad sobre el futuro, permitiéndonos ser generosos y vivir con una mayor serenidad, sabiendo que, aunque no tengamos todo lo que el mundo considera necesario, siempre contaremos con lo que verdaderamente importa: el amor de Dios y su cuidado constante. La exigencia de un corazón generoso. La parábola también subraya la importancia de un corazón generoso. Este tipo de generosidad no se limita solo a dar lo que nos sobra, sino a compartir de manera sacrificial lo que tenemos. Jesús nos llama a ser generosos no solo en lo material, sino también en nuestro tiempo, atención y amor. Un corazón generoso es un corazón que sabe reconocer la necesidad en el prójimo y responde sin reservas. Es un corazón que no está atrapado en la búsqueda del propio beneficio, sino que vive para dar, para construir, para sanar. La verdadera riqueza radica en esta capacidad de dar, de ofrecerse a los demás, y es este tipo de vida el que nos lleva a la plenitud. La vida cristiana como camino de renuncia. El camino cristiano es un camino de renuncia. Jesús nos llama a renunciar al egoísmo, a la avaricia, a la soberbia, a todo lo que nos aparta del amor y de la justicia. Vivir para Dios implica vivir de una manera que trascienda nuestros deseos egoístas. Y este es el desafío que plantea la parábola del rico insensato. Renunciar no significa rechazar la vida, ni el disfrute de las bendiciones de Dios, sino aprender a vivir con una mente y un corazón abiertos a los demás, dispuestos a compartir lo que tenemos, dispuestos a vivir para algo más grande que nosotros mismos. En esta renuncia, encontramos una vida mucho más rica, llena de propósito y satisfacción. El sentido verdadero de la riqueza. La parábola nos invita a reconfigurar nuestra idea de riqueza. En lugar de buscar más y más bienes materiales, Jesús nos invita a ser ricos en lo que realmente importa: el amor, la justicia, la paz y la generosidad. La verdadera riqueza no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Un corazón generoso, dispuesto a compartir, es el tesoro que Jesús valora. A través de esta parábola, Jesús nos llama a vivir con una mayor conciencia de nuestra misión en el mundo y a reconocer que nuestras riquezas son solo un medio para un fin más grande: el amor a Dios y al prójimo. El llamado a vivir en gratitud. La vida cristiana no es solo un camino de renuncia a lo material, sino un camino de agradecimiento profundo por lo que Dios nos ha dado. La gratitud transforma nuestro corazón,
Y nos permite ver nuestras bendiciones, no como un derecho, sino como un regalo divino. Este corazón agradecido es esencial para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando somos conscientes de que todo lo que tenemos es un don de Él, nos volvemos menos egoístas y más generosos. Este es un principio clave. No acumulamos riquezas, sino que compartimos lo que hemos recibido, en el reconocimiento de que todo nos ha sido dado para el bien de los demás y para la gloria de Dios. La sabiduría de administrar lo que Dios nos da. La parábola del rico que muere con sus bienes acumulados nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con las riquezas. Jesús no condena la riqueza en sí misma, sino la manera en que la usamos. Si tenemos riquezas, estamos llamados a administrarlas sabiamente. La sabiduría de la que habla Jesús es la de reconocer que nuestras riquezas no son solo para nuestro disfrute personal, sino para el bienestar de los demás. La verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por cómo usamos lo que tenemos para hacer el bien. Administrar nuestras bendiciones, ya sean materiales, espirituales o de otro tipo, implica una responsabilidad ante Dios y ante los demás. Somos administradores temporales. Y todo lo que tenemos es para ser compartido y usado para su gloria. El desafío de la avaricia. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy en día es la avaricia. Esa tendencia a desear más. Siempre más, sin fin. La avaricia es una trampa que nos aleja de la paz y la verdadera felicidad. Nos lleva a vivir en constante ansiedad, siempre preocupados por lo que aún no tenemos, en lugar de disfrutar y agradecer lo que ya se nos ha dado. Esta avaricia, como señala Jesús en sus enseñanzas, es un obstáculo para vivir una vida plena y abundante. Nos esclaviza y nos impide experimentar la libertad que Dios quiere para nosotros. Es por ello que Jesús nos invita a liberarnos de la avaricia, a no almacenar tesoros en la tierra, donde pueden corromperse o ser robados, sino a enfocarnos en tesoros eternos, los que solo pueden ser encontrados en Dios y en su reino. La urgencia de la conversión. Este pasaje también resalta la urgencia de la conversión. La muerte llega para todos, y no sabemos cuándo nos tocará a nosotros. Vivir solo para lo material es una forma de negar la importancia de lo espiritual, de lo eterno. Jesús nos llama a vivir en constante preparación, no solo para el encuentro con la muerte, sino para vivir cada día con la conciencia de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. La conversión no es solo un cambio de comportamiento, sino un cambio de actitud profunda. Es un llamado a vivir con los ojos puestos en el reino de Dios, a reconocer que todo lo que tenemos es temporal, y que lo único que verdaderamente importa es lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado. Si lo usamos para su gloria y para el bien de los demás. La relación entre la generosidad y la felicidad. Algunos podrían pensar que ser generoso con lo que tenemos implica una pérdida. Pero en realidad es todo lo contrario. La generosidad es un camino directo hacia la verdadera felicidad. Cuando compartimos con otros, no solo estamos ayudando a quienes lo necesitan, sino que también experimentamos una satisfacción profunda y duradera.
La generosidad nos libera de la esclavitud del egoísmo y nos conecta con la humanidad de una manera que no es posible de otra forma. Nos da una alegría que el dinero y los bienes materiales nunca podrán darnos. Al practicar la generosidad, encontramos el propósito que da sentido a nuestra vida. El llamado a dar no es solo un mandato moral, sino un camino hacia la plenitud humana. La libertad del corazón generoso. El corazón generoso es un corazón libre. Esta libertad no se refiere a la capacidad de hacer lo que queramos, sino a la libertad de no estar atados a las cosas de este mundo. Un corazón generoso sabe que las riquezas son pasajeras y, por lo tanto, no se aferra a ellas. Está dispuesto a dar, a compartir, a vivir con sencillez. Este tipo de libertad nos permite experimentar una vida sin la pesada carga del deseo y la codicia, lo cual, irónicamente, nos hace más felices. La generosidad libera nuestra alma de las cadenas del materialismo y nos da la capacidad de vivir según lo que verdaderamente importa. En este sentido, la generosidad es una de las formas más puras de experimentar la libertad que Jesús vino a ofrecernos. La comparación entre el mundo y el reino de Dios. El mundo constantemente nos dice que la felicidad se encuentra en la acumulación de bienes materiales, en el tener, en el ser exitoso según los estándares del mundo. Sin embargo, el reino de Dios nos enseña que la verdadera satisfacción no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos. Jesús nos invita a ver más allá de lo inmediato y a enfocarnos en lo eterno. El reino de Dios es un lugar donde las riquezas materiales no tienen valor, y donde lo que cuenta es el amor, la justicia, la paz y la generosidad. Esta comparación nos ayuda a entender que los valores del reino de Dios son radicalmente diferentes a los valores del mundo. Jesús nos llama a vivir con los valores del reino, a no dejarnos atrapar por la trampa de la acumulación, sino a vivir para algo más grande, para el amor y la justicia. El peligro de vivir solo para uno mismo. El rico insensato de la parábola vivió solo para él mismo. Sus decisiones giraban en torno a sus propios deseos. Y al final, no encontró satisfacción ni paz. Jesús nos alerta de este peligro. Vivir solo para uno mismo no solo es egoísta, sino que también es insatisfactorio. La vida verdadera solo se encuentra cuando de nosotros mismos y comenzamos a vivir para los demás. Cuando buscamos el bienestar del prójimo, encontramos un sentido más profundo y duradero en nuestras vidas. La verdadera satisfacción llega cuando nos damos a los demás, cuando vivimos en servicio y generosidad. La necesidad de vivir con los ojos en el eterno. Este pasaje nos invita a vivir con los ojos puestos en la eternidad. Sabemos que la muerte llegará para todos, y que nuestras riquezas no nos acompañarán. Vivir con esta conciencia nos hace más responsables con lo que tenemos, más conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. No se trata de vivir con miedo a la muerte, sino de vivir con un propósito que trasciende este mundo. La vida es un don, y cada día que vivimos es una oportunidad para hacer el bien, para amar, para servir. Vivir con los ojos en la eternidad.
Nos permite hacer de cada momento un acto de generosidad y amor, sabiendo que lo que hacemos por los demás es lo que realmente cuenta. La llamada a administrar bien lo que Dios nos da. El pasaje nos llama a ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. El dinero, el tiempo, las habilidades y los recursos son regalos de Dios. Y estamos llamados a usarlos sabiamente. Administrar bien lo que se nos ha dado significa no aferrarnos a ello, sino utilizarlo para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante Dios en cuanto a cómo manejamos los dones que hemos recibido. Vivir con esta conciencia nos lleva a tomar decisiones más sabias y a vivir de manera más plena y generosa. La providencia de Dios en la vida humana. Al meditar sobre este pasaje, se destaca la profunda implicación de la providencia de Dios en la vida de cada ser humano. Dios no solo es el creador, sino también el proveedor constante de nuestras necesidades. Cada respiro, cada sustancia, cada bendición que tenemos en nuestra vida es un don de su infinita bondad. Sin embargo, el mundo nos engaña y nos lleva a pensar que debemos ser nosotros mismos los que conseguimos todo con esfuerzo y sin ayuda. La parábola de la riqueza que no se disfruta nos recuerda que todo lo que tenemos está en las manos de Dios. Vivir conscientes de esta verdad nos lleva a la humildad, pues reconocemos que no somos dueños de nada y que todo lo que poseemos está a nuestro servicio y al servicio del reino de Dios. El vínculo entre la riqueza y la responsabilidad social. El pasaje también establece un vínculo directo entre la riqueza y la responsabilidad social. Las riquezas no son malas en sí mismas, pero sí se convierten en un obstáculo cuando se usan solo para beneficio propio, y no para el bien común. Este es uno de los principales puntos que Jesús nos señala. La riqueza no debe aislarnos de los demás. En la parábola del rico, vemos cómo el hombre vive en una burbuja de egoísmo, mientras que el mundo exterior sigue siendo un lugar de sufrimiento. Jesús nos llama a no vivir como ese rico, sino a abrir nuestros corazones hacia las necesidades de los demás. Al compartir lo que tenemos, nos unimos a la obra de Dios y contribuimos a hacer del mundo un lugar más justo y amoroso. La percepción errónea de la suficiencia material. El rico de la parábola cometió el error de pensar que su suficiencia material le garantizaba una vida plena. Mi alma, tienes muchos bienes para muchos años, pensó. Pero, como Jesús deja claro, esa es una percepción errónea de lo que constituye una vida plena. La suficiencia material nunca es suficiente porque la vida humana no se mide solo por lo que acumulamos. La verdadera riqueza está en el corazón, en la generosidad, en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, y en la abundancia de paz que se encuentra en el servicio a los demás. El deseo insaciable de más cosas materiales nunca nos llevará a la satisfacción profunda. Solo el amor, el sacrificio y el servicio nos llenan verdaderamente. La brevedad de la vida y la necesidad de vivir con propósito. Un aspecto fundamental de esta reflexión es la brevedad de la vida humana.
Jesús nos recuerda que no sabemos cuántos días tenemos sobre la tierra. Nuestro tiempo aquí es limitado, y, por lo tanto, lo que realmente importa es cómo vivimos en ese tiempo. El rico en la parábola vive de manera egoísta, acumulando riquezas, sin preocuparse por el propósito profundo de su vida. En lugar de acumular bienes para sí mismo, debe haber usado su riqueza para hacer el bien a los demás, para contribuir a la justicia, la paz y el amor en el mundo. La vida no es una carrera para tener más, sino una oportunidad para servir más, para amar más, para vivir con un propósito claro, que vaya más allá de lo material. El reto del desapego y la generosidad. El llamado a la generosidad es uno de los retos más difíciles en la vida cristiana. Vivimos en un mundo que nos enseña constantemente a acumular y a buscar la seguridad en lo material. Sin embargo, Jesús nos desafía a vivir con desapego. El desapego no significa vivir en la pobreza extrema o renunciar a todo lo que tenemos, sino reconocer que las riquezas no son el fin último de nuestra vida. Vivir con generosidad implica reconocer que nuestra verdadera riqueza es espiritual y no material. La generosidad se convierte en una respuesta al amor de Dios, y es un medio para trascender nuestra visión egoísta del mundo. Este es un llamado a vivir con las manos abiertas, dispuestos a dar lo que tenemos, no solo a los que amamos, sino a todos, sin esperar nada a cambio. La trampa del egoísmo y la satisfacción personal. El egoísmo es una trampa sutil que se disfraza de necesidad legítima. A menudo creemos que estamos simplemente cuidando de nosotros mismos, pero en realidad estamos cayendo en el pecado del individualismo. Jesús nos advierte que vivir solo para uno mismo, aislado del sufrimiento de los demás, es una vida vacía. La satisfacción personal que busca el egoísmo no lleva a la verdadera paz. En cambio, la paz y la verdadera felicidad se encuentran cuando dejamos de preocuparnos solo por nosotros y comenzamos a vivir en servicio. Solo cuando nos damos a los demás, dejamos que el amor fluya a través de nosotros, podemos experimentar la verdadera satisfacción que proviene de cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. La vida eterna como el verdadero tesoro. La vida eterna es el tesoro más grande que tenemos. Y es el único que no se puede robar ni corromper. Las riquezas de este mundo son efímeras. Pero el amor de Dios, su presencia en nuestra vida, y la vida eterna que nos promete, son cosas que no se pueden perder. Jesús nos invita a vivir con la mirada puesta en este tesoro eterno. La vida cristiana no se mide por lo que acumulamos, sino por nuestra fidelidad a Dios y nuestro amor por el prójimo. Al vivir para el reino de Dios, tomamos decisiones que reflejan nuestra creencia en la vida eterna y nuestra esperanza en la promesa de Dios, de que todo lo que damos, lo recibimos multiplicado en su reino. El poder transformador de la generosidad cristiana. La generosidad cristiana tiene un poder transformador, tanto en quien la da como en quien la recibe. Cuando damos, no solo estamos beneficiando a los demás, sino que estamos cambiando nuestra propia vida. La generosidad nos permite liberarnos del apego al materialismo. Nos hace más semejantes a Cristo.
quien dio su vida por nosotros. Este acto de dar nos ayuda a romper las cadenas de la avaricia y la codicia, dos de los pecados más corrosivos que nos alejan de la paz. Al practicar la generosidad, cultivamos un corazón más puro, más capaz de ver a los demás como iguales y de amarles sin reservas. La llamada a vivir con integridad y conciencia espiritual. El llamado a la generosidad también nos recuerda la importancia de vivir con integridad. No podemos vivir solo para nosotros mismos, mientras pretendemos ser fieles a Dios. La integridad implica que nuestras acciones estén alineadas con nuestras creencias. Si decimos seguir a Cristo, debemos actuar conforme a sus enseñanzas. Y esas enseñanzas nos llaman a vivir con un corazón generoso. Vivir con integridad también significa ser conscientes de nuestras bendiciones, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y ser responsables en el uso de esos dones. Cuando vivimos con esta conciencia espiritual, nuestras decisiones y acciones están orientadas hacia el reino de Dios y el bien común. El llamado a ser testigos de la misericordia de Dios. Finalmente, este pasaje nos invita a ser testigos de la misericordia de Dios. La generosidad no solo es un mandato, sino una forma de ser testigos vivos del amor de Dios. Cada acto de generosidad es un reflejo del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Al dar, estamos recordando a otros que la misericordia de Dios es infinita, y que Él nos llama a vivir con esa misma misericordia. No importa cuántos bienes materiales tengamos. Lo que importa es cuánto amamos y cuánto damos de nosotros mismos a los demás. Este es el testimonio más auténtico que podemos dar. Vivir con generosidad, con un corazón abierto, dispuesto a amar y servir. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.